buenas tardes. Mi nombre es Vilenka Muñoz, soy psicóloga, soy parte del equipo de Humana Consultores y hoy vamos a revisar este webinar abierto que se titula Navegando las crisis post-vacacionales. Los objetivos que vamos a cubrir hoy día durante el transcurso de este webinar son los siguientes. Uno, comprender y normalizar la existencia y las implicancias del síndrome postvacacional. Dos, proporcionar psicoeducación sobre temáticas relacionadas a la salud mental. Y tres, promover estrategias y recursos para enfrentar el retorno a la rutina diaria post-vacaciones de manera óptima para la salud mental. Los contenidos que vamos a revisar hoy día son seis. El primero es la crisis postvacacional, precisamente qué es y cuáles son los síntomas que se manifiestan. La dos es la normalización de esta sensación abrumadora y los motivos del por cual aparece. La tercera es la prevención. Vamos a revisar algunas estrategias de prevención del síndrome postvacacional, mientras que también vamos a revisar estrategias de transición efectiva a la rutina diaria. Los cinco son los hábitos de mantención, que son las rutinas saludables para mantener una salud mental óptima que nos priorice nuestro bienestar, evidentemente sin estrés de por medio. Y finalmente, vamos a concluir de forma global lo que venimos revisando durante el transcurso de este webinar. Para partir, ¿qué es la crisis postvacacional y cuáles son sus síntomas? El síndrome postvacacional, también conocido como estrés o depresión postvacacional, es un concepto que se refiere precisamente a la ansiedad o a la presión emocional que nosotros llegamos a sentir y con la cual debemos afrontar al momento en donde debemos readaptarnos a las tareas laborales después de un periodo vacacional. Durante este proceso de readaptación, de transición, experimentamos bastantes cambios en diversas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, están los cambios en el horario, están los cambios en nuestras obligaciones, en nuestro estilo de vida en términos generales. Muchas cosas cambian cuando volvemos a retomar esta rutina que implica, por lo general, lo que viene a ser la vuelta al trabajo. Ujú. Para algunas personas esta transición puede resultar más difícil, para otras, y puede generar incluso ciertas molestias psicológicas y o físicas. Ujú. Hay que entender que muchas de estas molestias psicológicas eventualmente se somatizan en síntomas físicos. En la mayoría de las personas, sin embargo, la vuelta a la normalidad laboral no supone ningún trastorno como tal, ningún tipo de enfermedad. Ujú. Especialmente si el entorno laboral al cual nos estamos reintegrando es favorable y se compone de actividades gratas y creativas con relaciones sociales satisfactorias, teniendo en consideración de que quizás nos gusta lo que hacemos, entonces nos gusta volver a trabajar, nos sentimos proactivos, nos sentimos valorados, sentimos que podemos tener, digamos, un mayor funcionamiento en diferencia a cuando estamos en este periodo de vacaciones, que descansar está muy bien, pero también es cierto que a muchas personas sí les sienta mucho mejor sentirse proactivos, sentirse en constante contacto con otras personas, que en este caso vendrían siendo los compañeros de trabajo. Ujú. Sin embargo, en algunos casos es totalmente lo contrario, y la presión de volver al trabajo puede ocasionar cuadros de estrés agudos con manifestaciones emocionales. Los síntomas más comunes que podemos encontrar relacionados al síndrome postvacacional son los siguientes. Estos están bastante generalizados, pero es más que nada para que vayamos entendiendo que en realidad cubre un gran espectro de síntomas este síndrome postvacacional. Ujú. Primero que todo está el malestar físico y emocional, que quizás cuando estábamos de vacaciones nos sentíamos sumamente ligeros, nos sentíamos sumamente cómodos, nos sentíamos quizás incluso como más livianos, más libres, pero cuando volvemos al trabajo empezamos con dolores musculares, nos empieza a doler la cabeza de forma mucho más presente y la parte emocional es que nos sentimos abrumados, nos sentimos incluso tristes porque se nos acabó este momento de tranquilidad, este momento de vacacional, como tal cual como menciona su nombre. También podemos manifestar ansiedad y estrés. Esta ansiedad puede incluso presentarse antes, previo a que retomemos nuestras rutinas de trabajo,
por ejemplo, una semana antes y que cada vez se puede ir ahondando mientras más nos vamos acercando al día en donde sabemos que tenemos que regresar. En muchas ocasiones, para que nos entendamos un poco mejor, se genera un efecto similar a cuando volvemos de alguna licencia médica. Ujú. Las licencias médicas, si bien no se cuentan como vacaciones porque en efecto nos estamos recuperando de algo, sea de forma física o sea de forma emocional, sí implica una gran presión a lo que tiene que ver con volver nuevamente a esta rutina. Entonces, es bastante esperable que nos sintamos con estrés, que nos sintamos con ansiedad, incluso antes, como yo les mencionaba, de volver como tal a la rutina laboral. Luego también tenemos otro síntoma, que eso es una tendencia a comportamientos depresivos. Este comportamientos depresivos engloba bastantes cosas. Ujú. Engloba, por ejemplo, el hecho de que cada vez nos cueste más salir de la cama todos los días, de que despertar cueste, de que incluso dormir cueste, ¿no? De que quizás despertemos varias veces durante el transcurso de la noche pensando en lo que tenemos que volver a hacer al otro día, pensando en las responsabilidades que tenemos pendientes. Entonces hay un montón de cosas que implican la tendencia a los comportamientos depresivos, más allá del simple hecho de decir estoy triste" o de sentirme triste, sino que tiene relevancia con otro tipo de situaciones, que son las que yo ya les mencionaba, y se puede manifestar precisamente en una que es muy común, que es este ejemplo ya mencionado sobre me cuesta cada día levantarme un poco más. Ujú. Levantarme y volver a esta rutina laboral a la que yo sabía que en algún momento tenía que volver. Sin embargo, el golpe de realidad sigue estando bastante fuerte, sigue siendo bastante abrumador. Ujú. También se nos puede presentar lo que es la disminución del rendimiento. Quizás antes de salir de vacaciones rendíamos en un nivel estándar o incluso bastante bien. ¿Mm? Luego nos tomamos este descanso que mientras más prolongado a veces, más nos cuesta volver a reinsertarnos con normalidad a esta rutina, ¿no? Entonces, quizás cuando volvemos, nuestro rendimiento nos damos cuenta de que no está del mismo modo en como estaba antes de las vacaciones. Y eso puede acarrear los síntomas que ya revisamos anteriormente, que es como ansiedad y estrés, porque si quizás no estoy rindiendo bien hoy, implica que dejé muchas cosas pendientes para el día de mañana, sumado también a las responsabilidades que ya tengo por ser el día siguiente. Es posible que sí me sienta más ansioso, que sí me sienta más estresado porque se me suman tareas, siento que quizás estoy corto de tiempo, no me siento satisfecho con lo que estoy haciendo y prácticamente en ciertas ocasiones, incluso un poco más extremista, llego a pensar que no sirvo para lo que estoy haciendo. Ujú. Luego, en virtud también de la ansiedad y el estrés, hay síntomas físicos, que es lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Esto de la taquicardia y la sudoración anormal. Cuando nos sentimos ansiosos, cuando nos sentimos estresados, no solamente es una situación de una presión emocional o una presión psicológica, sino que también se puede manifestar en en una sintomatología física. Ujú. Podemos sentir esta taquicardia, me siento muy nervioso quizás en estos momentos porque tengo una entrega importante al otro día, porque tengo que presentar algún proyecto y sin embargo no logro calmarme porque no logro avanzar, ujú, o siento que no estoy satisfecho con los resultados que obtuve, entonces estoy constantemente nervioso, estoy temblando, incluso llego a sudar más cuando quizás tengo que ya exponer este proyecto, cuando tengo que hablar con mis jefes, cuando tengo que comunicárselo a mi equipo de trabajo. ¿Mm? Y englobado a todo lo que conversamos anteriormente, también están los cambios súbitos de humor. Quizás durante nuestras vacaciones estuvimos con un humor bastante ligero. Nos sentíamos bien, nos reíamos harto, estábamos bastante cómodos con nosotros mismos. No nos molestaba que quizás mi hijo, en caso de tenerlo, me pidiera un poco de atención constantemente. Ujú. Sin embargo, cuando ya empiezo este trabajo, y especialmente en los casos en donde quizás estoy trabajando desde el hogar,
en home office, es posible que si mi hijo me vuelve a pedir mucha atención constantemente, yo en algún momento sienta que mi humor cambia radicalmente porque tengo que tener la atención puesta en varios focos, de tal manera que no sea a cuál en estos momentos puede que yo no sepa precisamente a cuál darle mayor prioridad, porque esto es importante, pero mi hijo también es importante. Entonces nos encontramos con estas disyuntivas que evidentemente nos va a hacer cambiar el humor de forma bastante súbita, a forma bastante abrupta, y no son cambios de humor de, por lo general, de que me siento alegre y paso a estar sumamente extasiado, sino que por lo general tiendo a estar normal, siento estar estable y luego me voy quizás a sentir un poco triste, me siento enojado, me siento iracundo. Pasa también, por ejemplo, cuando nos acostumbramos tanto a la calma de estas vacaciones y luego tenemos que exponernos a muchos estímulos nuevos que son los ruidos, que son las conversaciones de mis compañeros de trabajo, de que quizás esto de alguna u otra forma me hace sentir un poco incómodo, me desconcentra. Ujú. Eh, Vi que entró una persona, le doy la bienvenida a María. Estamos recién, casi recién empezando este webinar. Ujú. Cualquier duda, cualquier cosita la podemos revisar al final si es que tienes algún comentario, si es que tienes alguna duda, pero bienvenida. Ujú. Ahora mismo estábamos repasando lo que son los síntomas más comunes que podemos encontrar relacionados al síndrome post-vacacional, en donde estábamos revisando las que están acá en la diapositiva: malestar físico y emocional, ansiedad y estrés, tendencia a comportamientos depresivos, disminución del rendimiento, taquicardia y sudoración anormal, cambios súbitos de humor. El segundo tema que vamos a revisar hoy día es la normalización de esta sensación abrumadora y los motivos de su aparición. ¿Por qué es importante normalizarlo? Porque en muchas ocasiones cuando no estamos acostumbrados a sentir esta sensación abrumadora que se nos viene encima, cuando terminamos nuestras vacaciones y cuando retomamos nuestra rutina laboral o nuestra rutina en casa, esto implica que en muchas ocasiones yo me pregunto si es que es normal que me sienta así o no. Ujú. Entonces, he ahí la pregunta: ¿es normal sentirme abrumado? ¿Es normal sentirme más cansado pese a que vengo saliendo de un periodo de vacaciones? ¿Es normal sentirme como que no quiera precisamente lidiar con más cosas? Sí, la respuesta es que sí. Es completamente normal y esperable que nos sintamos abrumados después de las vacaciones. Ujú. Tenemos que entender precisamente que el regreso de la rutina diaria y las responsabilidades, especialmente aquellas de índole laboral, pueden generar estrés y ansiedad, que son los síntomas que precisamente habíamos estado revisando en la diapositiva anterior, cuando estábamos viendo los síntomas más comunes de este síndrome post-vacacional. Durante las vacaciones, de hecho, usualmente tendemos como a desconectarnos del mundo. Nos desconectamos de nuestras obligaciones e intentamos disfrutar precisamente lo que es nuestro tiempo libre, por lo que el cambio, especialmente cuando es de un momento a otro, puede llegar a ser abrupto o incluso, pese a que quizás no es de un momento a otro porque sabemos que tenemos, por ejemplo, 2 semanas de vacaciones y que después de esas 2 semanas debo retomar a mi ambiente laboral, pero aún así, si no existe una preparación previa, es normal que aún así yo lo sienta como abrupto, yo lo sienta como que el peso de la realidad se me vino encima, pese a que yo sabía que eran 2 semanas de vacaciones y nada más. Ujú. ¿Por qué motivos tiende a aparecer esta sensación abrumadora que de pronto se me viene encima cuando se me acaban las vacaciones y debo retomar con la rutina? Acá se habla específicamente de una rutina laboral porque está más generalizada, ¿no? Pero esto también incluye circunstancias tales como cuando una persona es ama de casa, y debe enfrentarse a todo lo que implica esta rutina. Esta rutina de lo que tiene que ver los cuidados del hogar, las tareas del hogar, incluso a veces si es que hay hijos de por medio, lo que viene el cuidado de los hijos. Entonces, no es para quitarle peso a las otras cosas, sino que por lo general se toma lo del ambiente laboral por ser
más generalizado. Ujú. Ahora, con eso en consideración, vamos a revisar cuáles son los motivos por los cuales tiende a sentirse esta sensación abrumadora que aparece precisamente con la crisis post-vacacional. Primero que todo está la adaptación al ritmo. Ujú. Durante las vacaciones, nuestros horarios tienden a ser un poco más flexibles, ¿no? Nos acostamos más tarde, nos levantamos más tarde, disfrutamos un poco más del tiempo sin horarios de por medio. Mientras que al volver al trabajo, debemos readaptarnos precisamente a los horarios regulares, lo cual puede ser desafiante. Los horarios implican saber específicamente a qué hora me levanto, especialmente si yo no vivo cerca del trabajo o cerca de mi universidad o cerca de mi instituto, donde sea que al lugar donde yo tenga que asistir. Si yo no vivo cerca de ese sitio, debo calcular precisamente a qué hora me tengo que levantar para tomar el transporte, sea público o yo mismo que maneje hasta ahí, y saber que debo llegar a la hora. ¿Por qué? Porque me puedo encontrar con varios obstáculos de por medio. Que se me pase la micro, que haya una fila de autos, que haya que quizás la existencia de algún accidente repentino. Entonces, todo esto implica una readaptación de la cual yo me olvidé el tiempo en donde estaba de vacaciones, porque ya no iba a este lugar, porque ahora tenía un horario más flexible, porque como mencionábamos al principio, me acostaba un poco más tarde, me levantaba más tarde. Entonces, evidentemente, el cambio tiende a ser desafiante. También tenemos la carga emocional. Ujú. Las vacaciones a menudo tienden a estar llenas de momentos gratos y relajantes, por lo general. Mientras que el contraste que hay con las demandas laborales puede generar una sensación de pérdida o nostalgia. ¿A qué nos referimos precisamente con esto? Cuando ya estamos en el trabajo, específicamente los primeros días, tendemos a decir, pucha, que rico sería volver a estar donde estábamos en nuestras vacaciones, especialmente si fuimos a un lugar específico, a un resort, a una piscina, a una cabaña, a la casa de algunos familiares en donde realmente pude sentir que descansé. Ujú. Entonces empiezo a anhelar esos días que pasaron y empiezo a echar de menos esa sensación de tranquilidad, esa sensación de que lo estaba pasando tan bien con mis seres queridos, con estos momentos gratos que yo tuve con ellos, con esta tranquilidad que me envolvió, mientras que en el ambiente laboral no es lo ideal, no es que no me pueda sentir tranquilo, evidentemente no, pero sí se echa de menos este otro contexto que durante un tiempo menor me envolvió, pero fue significativo, a diferencia de cuando volvemos a esta rutina laboral. También está una constante presión por el rendimiento. Al regresar al trabajo es sumamente esperable que sintamos cierta presión de cumplir con nuestras tareas y expectativas laborales. Esto puede generar estrés y ansiedad. Lo estábamos revisando en la diapositiva en donde nos referíamos precisamente a los síntomas que tiene este síndrome postvacacional respecto al estrés y a la ansiedad que están estrechamente vinculadas con el rendimiento. Quizás, como yo les mencionaba antes de salir de vacaciones, rendía bastante bien. Luego, al entrar en vacaciones, me relajé, descansé y al volver, como no me siento lo suficientemente óptimo todavía para rendir de la misma forma en que lo estaba haciendo antes, pese a que me relajé, pese a que descansé, voy a sentir presión porque no puedo rendir, entonces dejo cosas para el otro día que se me acumulan precisamente con las responsabilidades que ese día ya tiene por sí mismo, ¿no? Entonces se me suma este estrés lo puedo llegar a somatizar, me puede empezar a doler la cabeza, el colon irritable, estoy un poco más irritable yo mismo dentro de mi humor, que es lo que revisamos también con los cambios abruptos de humor. Entonces, una cosa por otra va de la mano, prácticamente. Ujú. Si yo siento que no estoy rindiendo bien, me estreso, quizás me pongo ansioso, y esto puede afectar incluso que durante las noches no pueda dormir o que esté constantemente con el pensamiento de tengo que hacer esto otro, y finalmente no me permito descansar. Y también uno de los últimos motivos que vamos a revisar son los cambios en el entorno social. Durante las vacaciones, teniendo en consideración de que estamos disfrutando nuestras vacaciones, pasamos
Tiempo con amigos y familiares, momentos gratos, como decíamos anteriormente. Mientras que al volver al trabajo, la dinámica social cambia totalmente, lo que puede afectar nuestro estado de ánimo. ¿Por qué? Porque echamos de menos a las personas que quizás durante las vacaciones vimos y que anteriormente no habíamos visto hace mucho tiempo. Con estos familiares lejanos que nos juntamos como una vez al año y que queremos, pero durante el trabajo, evidentemente no estamos ahí con ellos. Quizás vemos lo que publican en redes sociales, lo cual puede generar precisamente este segundo motivo que revisamos recién, que es la carga emocional, esta sensación de pérdida o nostalgia, que ganas de volver a estar ahí, que ganas de volver a estar con ellos. Sin embargo, en el ambiente laboral, ¿a quiénes tengo cerca? A mis compañeros de trabajo, a mis jefes, a las personas con las cuales tengo que rendir, en muchas ocasiones que tengo que mostrar una actitud precisamente de trabajo porque no tengo la libertad de mostrarme tal cual como soy. Eso depende de las circunstancias como tal, pero pueden afectar precisamente cómo me siento, pueden afectar precisamente lo que viene siendo mi tranquilidad, mi bienestar. Ujú. Ahora vamos a ver 4 estrategias de prevención del síndrome postvacacional. Prevención precisamente, y valga la redundancia, para prevenir la existencia de este síndrome postvacacional antes de que esto suceda. Ujú. Luego vamos a revisar el después o el mientras tanto, pero esto es antes. ¿Qué podemos hacer para evitar que el síndrome postvacacional me juegue una mala pasada y aparezca cuando evidentemente yo no quiero que aparezca? Podemos reajustar nuestros horarios. Ujú. Podemos intentar que nuestros horarios de descanso al final de las vacaciones sean similares a los que vamos a volver a tener cuando volvemos al trabajo. Y esto nos puede ayudar a evitar la fatiga y el desajuste del sueño. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de reajustar nuestros horarios a medida que nos estamos acercando a la fecha límite de que se nos van a acabar las vacaciones, no es que tengamos que seguir con los mismos horarios durante todo el transcurso de nuestras vacaciones, pero quizás 3 días antes, cuando sabemos que se viene el final de nuestras 2 semanitas de trabajo, podemos comenzar a intentar retomar esta rutina. Por ejemplo, porque si yo estoy acostumbrado a que durante las vacaciones me acostaba muy tarde, y en efecto, eso hacía de que yo me levantara muy tarde. Ujú. ¿Por qué? Porque tenía tiempo para descansar. Pero yo sé que no voy a poder seguir haciendo eso una vez que yo reingrese a mi trabajo. Ujú. Entonces necesito reajustar este horario y se me va a hacer mucho más sencillo si yo lo empiezo a hacer con días de anterioridad, en vez de esperar justamente a la fecha límite, en donde yo sé que hoy me tengo que acostar temprano porque mañana me tengo que levantar temprano. Si no lo si lo empiezo a hacer de un momento a otro, es mucho más probable que la fatiga se me venga encima, de que esté mucho más presente y que en efecto haya un desajuste del sueño bastante presente. Ujú. Que constantemente quizás voy a estar con sueño el otro día, de que sienta que no he descansado apropiadamente. Entonces lo necesario, lo ideal, es que podamos intentar reajustar nuestros horarios previo a entrar nuevamente a nuestra rutina de trabajo. El segundo es no prolongar el plan de vacaciones hasta el último día libre. Tenemos que asegurarnos de tener tiempo para adaptarnos gradualmente a la rutina antes de reincorporarnos al trabajo. Lo ideal de esto es que no dejemos todo para el último momento. Justamente tiene bastante relación a lo que estábamos conversando recién respecto al reajuste de nuestros horarios. No podemos dejarlo todo para el último día. Ujú. Así como debo preocuparme de reajustar mis horarios con antelación, debo preocuparme de que quizás sean 3 días antes como mínimo, quizás 4 días incluso. Ojalá que si yo tengo un viaje de vacaciones, pueda volver unos 2 días antes, 3 días antes, incluso antes de que se me acaben las vacaciones, para que así en esos 3 días que me quedan pueda intentar descansar en casa, pueda intentar retomar un poco la rutina y quizás revisar algunos correos pendientes que me queden o que hayan enviado en estos últimos días para reintegrarme al trabajo sin sentirme tan perdido. Ujú. Porque si yo tengo un viaje y vuelvo justamente el día antes, la noche antes incluso, de que yo me vuelva al trabajo, es muy
posible que sienta como que tengo todo encima, que me sienta demasiado presionado porque no tuve precisamente este tiempo para readaptarme gradualmente. Hay que tener en consideración de que como todos estos cambios del síndrome postvacacional se generan por lo abrupto que es el cambio, si yo no coloco en práctica quizás algunas de estrategias, con mayor razón voy a sentir que esto se va a sentir aún más abrupto todavía. Estas precisamente por eso se llaman estrategias de prevención. Aprende ejercicios de relajación básicos. Practicar técnicas de relajación como la respiración profunda o también que se llama respiración diafragmática o la meditación puede ayudarnos a manejar el estrés y la ansiedad. En muchas ocasiones quizás le restamos peso e importancia a estos ejercicios de relajación básicos. No tenemos que ser expertos, no tenemos que tener algún posgrado en técnicas de relajación, ni mucho menos tampoco tengo la necesidad de inscribirme a una clase profesional respecto a la meditación, pero sí puedo buscar estrategias en internet, puedo buscar algunos videos, incluso en YouTube, ojalá de gente que tenga una buena valoración dentro de sus comentarios, que me enseñe precisamente cómo hacer esta respiración profunda o respiración diafragmática, cómo meditar de una forma óptima para mí. Ujú. Tenemos que tener sí en consideración que la meditación, si bien es un concepto con el cual casi todos tendemos a pensar lo mismo, incluye muchas cosas en donde yo debo encontrar aquel tipo de meditación que se adapte más a mí, que se adapte más a mis tiempos, que se adapte más a mis necesidades. Ujú. Lo mismo con la respiración profunda. Hay distintos tipos de meditación profunda, o sea, perdón, de respiración profunda, en donde tenemos que quizás encontrar la más apropiada para distintos tipos de circunstancias. Si yo en algún momento me siento muy estresado, muy ansioso, quizás no puedo hacer el ejercicio más largo porque me siento incómodo, porque siento que quizás en esos momentos no soy capaz de. Pero sí hay algunos otros que son más cortos, que quizás pueden adecuarse más a mis necesidades del momento. Por eso es importante que pese a que solemos restarle importancia a estos recursos, saber que están al alcance de nuestra mano. Ujú. Saber que son una especie de recursos tipo extintor, de que cuando se prende un incendio necesitamos apagarlo muy rápido. Ujú. Entonces, si bien yo sé que qué me podría quitar el estrés o la ansiedad, quizás me lo podría quitar unas vacaciones en Punta Cana. Ujú. Pero no es algo que yo pueda hacer en el momento. Lo que sí puedo hacer en el momento es quizás poner en práctica estos ejercicios de respiración profunda o hacer un ejercicio de meditación cuando yo llegue a mi casa. ¿Mm? Así apagamos el incendio rápido y tenemos un mayor control sobre el estrés y la ansiedad que se me puede presentar en estos instantes. Y finalmente, la última estrategia que vamos a revisar ahora es la adaptación de nuestras actividades de ocio al nuevo horario. Necesitamos planificar nuestros momentos de ocio y de descanso de acuerdo con nuestros horarios laborales. Esto nos va a facilitar la transición y nos permitirá disfrutar más de nuestros momentos libres. Ujú. ¿A qué nos referimos con esto? Trabajar, volver a nuestra rutina de trabajo no implica que nos tengamos que olvidar de todo lo bueno o las cosas que nos gusta hacer, más allá del trabajo como tal. Si yo quizás tengo una constancia de querer ir al gimnasio, ojalá pueda seguir yendo al gimnasio en vez de dejarlo de lleno, pero necesito sí planificarlo y necesito adecuarlo con mi horario laboral. Ujú. Si yo salgo hablando en términos hipotéticos, si yo salgo a las 6 de la tarde, quizás puedo ir al gimnasio a las 8. Ujú. O quizás puedo dejar esta actividad para el fin de semana. Entonces, así, de esta manera, mis días libres o mis momentos de tranquilidad fuera del trabajo, no solamente es porque no estoy trabajando, sino que estoy poniendo en práctica aquellas cosas que yo sé que a mí me gusta llevar a cabo, que son usualmente las que en muchas ocasiones tendemos a hacer durante las vacaciones. Por eso después le echamos de menos a estos periodos libres. Ahora vamos a hablar de las estrategias de transición. Esto es cuando las vacaciones ya se acabaron, cuando ya volvimos a la rutina de trabajo y necesitamos transicionar precisamente
a lo que viene siendo estas nuevas rutinas, a estas nuevas presiones, a estos nuevos desafíos que se me ponen enfrente. ¿Cómo hacerlo de una forma efectiva? Ahora lo vamos a revisar. Primero, reconectar gradualmente con la rutina. Se parece bastante a una de las estrategias preventivas que vimos anteriormente. ¿M? Si es posible, ojalá regresemos unos días antes para reincorporarnos al trabajo. Como ya asumimos que hicimos eso, esto nos va a permitir adaptarnos poco a poco al entorno y reducir el impacto abrupto del cambio. Es el primer paso porque depende de acciones previas. Sin embargo, como esto tiene un resultado a largo plazo, nos va a permitir adaptarnos mientras una vez que nosotros ya entremos al trabajo. Por eso es parte de estas estrategias de transición. Luego, organizar nuestra vuelta. Ujú. Dedicar tiempo a organizarnos, priorizar tareas pendientes y hablar con nuestros compañeros para crear un entorno de trabajo positivo. No intentar abarcar todo el primer día, sino que vamos a ir paso a paso. Como yo les comenté, esto ya es cuando nosotros entramos al trabajo, cuando ya dejamos atrás nuestras vacaciones. Es esperable que quizás durante el primer día quizás tenemos mucha energía y queremos dedicarla a abarcar muchas tareas de un momento a otro y después con el transcurso de los días nos damos cuenta de que quizás abarcamos más de lo que pudimos. Ujú. Empieza precisamente la presión porque no estamos cumpliendo o porque no me siento capacitado para hacerlo. De tal manera que por eso acá está bastante resaltado esto de no intentar abarcar todo el primer día, ir paso a paso dentro de lo posible. ¿Y por qué hay que colocarle énfasis en esto? Porque se entiende de que quizás en algunas ocasiones yo necesito cumplir con ciertas responsabilidades específicas, ¿no? Porque me lo piden, me lo exigen. Sin embargo, dentro de toda esta exigencia, puede haber algunas que quizás yo pueda dejar un poco más de lado porque hay otras prioridades. Y esta es la idea, necesitamos organizarnos, necesitamos priorizar, necesitamos poner en orden, poner de forma más importante qué es lo más importante y qué es lo que hago primero, qué es lo menos importante, mientras ya voy sacándome trabajo de encima. Ujú. Luego también está ajustar nuestros hábitos de sueño. Durante las vacaciones, como hablábamos anteriormente, es común que trasnochemos. Ujú. Y cambiamos nuestros horarios de sueño a dormir 6 horas, a dormir 9 horas, incluso a dormir 10 horas, 12 horas, dependiendo del tipo de persona que seamos. Ujú. Sin embargo, está bien sabido que en términos generales necesitamos dormir al menos 8 horas diarias durante lo máximo posible, ojalá que todos los días, para así alcanzar un régimen, una higiene de sueño óptima, ¿no? Sin embargo, cuando ya esto se hace difícil, porque tenemos tantas responsabilidades o porque tenemos ciertas dificultades para alcanzar estas 8 horas de sueño, lo importante de esto en general es que se mantenga las primeras semanas. Ujú. ¿Y por qué acá mencionamos evitar la siesta? Precisamente porque cuando no logramos dormir estas 8 horas y quizás quedamos muy cansados después del trabajo, es bastante esperable que lleguemos a la casa y quizás, uy, tengo un rato libre, me acuesto un ratito a dormir y ya nuevamente tengo un poco más de energía. Sí, vamos a tener esa energía porque la siesta me permitió precisamente adquirir esta energía. Sin embargo, tenemos que tener en consideración de que por lo general las siestas hacen que después durante la noche no podamos dormir temprano porque se nos quita el sueño. Entonces empiezo a repetir el ciclo. Sigo acostándome tarde, sigo durmiendo poco porque me tengo que levantar temprano, llego a la casa con sueño y nuevamente duermo siesta y así todos los días. Lo ideal precisamente es que si ya venimos con un régimen que está bastante desorganizado durante las vacaciones, tengamos que ponernos cierto orden a nosotros mismos en cuanto a nuestra higiene de sueño para alcanzar estas 8 horas diarias de sueño durante las primeras semanas. Y nuevamente intentar evitar la siesta para que no se genere este círculo casi vicioso, prácticamente, de duermo poco en la noche, lo recupero en la tarde y así otra vez.
y eso hace que constantemente se me vaya acumulando más y más cansancio. ¿Mm? Y finalmente también tenemos esta estrategia de enfrentar lo positivo. Ujú. En lugar de enfocarnos en los aspectos negativos, podemos también pensar en las cosas buenas de volver al trabajo. A veces olvidamos lo positivo y lo significativo de otros entornos y vemos únicamente los problemas, pero no vemos las soluciones que quizás estos problemas pueden tener. Con esto no me quiero referir a que debamos quitarle importancia a ciertas cosas que nosotros sabemos que pueden ser no muy positivas. Ujú. Estas existen, no nos podemos tapar los ojos y decir, no, acá no están, cuando sabemos que es así. Pero también tenemos que tener este cambio de perspectiva o tener un poco más de perspectiva, un poco más abierta respecto a que si veo lo malo es porque también debe existir lo bueno y no puede estar siempre en falta, sino que quizás ciertas cosas de organización puede que no estén muy buenas, pero puedo combatirla con el ambiente laboral que a mí me gusta compartir con mis compañeros. Entonces, sí me gusta ir al trabajo porque quizás hay ciertos problemas con la forma en que llevamos a cabo nuestro trabajo, pero dentro de todo sabemos que podemos apoyar unos a otros y que mis compañeros están ahí para respaldarme y yo los puedo respaldar a ellos. Son distintos tipos de ejemplos respecto a esto, pero que apuntan a lo mismo, precisamente a enfocarnos en esta perspectiva más positiva, que no ver únicamente los problemas para no sentirnos prácticamente ahogados en estos problemas, para no sentir que no tienen salida, sino que ver qué tipo de soluciones puedo yo ofrecer, no con el propósito de cambiar el mundo, cambiar la perspectiva global en general de lo que pueda haber en el contexto laboral, sino en cómo yo lo veo, sino en cómo yo enfrento este contexto al cual por lo general voy a diario, ¿no? Porque casi todos los días se va al trabajo. Ujú. Ahora vamos a ver lo que son los hábitos de mantención. ¿Qué son los hábitos de mantención? Son estas rutinas saludables para mantener esta salud mental óptima que nos priorice precisamente lo que viene siendo nuestro emocional, o sea, perdón, nuestro bienestar mental. Actividad mental. Estas son cosas, antes de comenzar, son estrategias varias que ojalá podamos mantener durante el tiempo. Ujú, que dependen de hacernos nuevas rutinas, que llamamos rutinas de bienestar, para que así nuestro bienestar emocional se mantenga lo más óptimo posible y no caigamos precisamente en lo que es todo lo contrario, que es este estrés, esta ansiedad de la cual hemos estado tocando bastante durante el transcurso de este webinar. Ujú. Ahora empezamos con la actividad mental. Por ejemplo, dedicar tiempo a actividades que desafían nuestra mente. Ujú. Esto nos ayuda a evitar que el cerebro se vuelva inactivo y que se dificulte su reactivación cuando sea necesario. ¿Cómo podemos tener estas actividades que desafían nuestra mente? Como realizar, por ejemplo, lo más común son los rompecabezas, son las sopas de letras. Son esas actividades que desafían nuestra mente, los puzzles. Ujú. Así en nuestro cerebro por lo general se mantiene activo, ujú, y cuando necesitamos ponerlo en juego, necesitamos trabajar con acciones que requieran quizás un poco más de actividad mental, no se nos va a hacer muy complejo porque ya lo tenemos constantemente en funcionamiento. A veces, como tal cual como yo lo mencionaba con el tema de la meditación y y con la respiración profunda, a veces le quitamos bastante importancia a esto, pero cuando lo volvemos un hábito, podemos darnos cuenta de que tiene bastante más relevancia de la que pensamos o que puede generar un impacto mayor del cual nos imaginamos. Y eso solamente lo vamos a conocer una vez que lo pongamos en práctica. Ujú. También está la organización, plantearnos metas y establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo. La organización nos permite mantener el enfoque y la motivación. Si yo sé qué tipo de cosas quiero lograr a corto, mediano y largo plazo,
Es posible que mis actividades del día a día, mis actividades según cierta cantidad de meses, si es que son a largo plazo, estén precisamente enfocados en estas metas y en estos objetivos. De esta manera puedo mantener la motivación porque yo ya sé lo que quiero lograr y quiero enfocarme en esto precisamente porque yo sé que quiero lograr esto. Sí, requiere de bastante organización mental conmigo misma, requiere de bastante esfuerzo en ocasiones, sí, es totalmente entendible, pero necesitamos generar estas motivaciones, estos enfoques, porque así de alguna u otra forma sé que estoy haciendo esto hoy para algo que voy a disfrutar quizás mañana, pasado, el próximo mes, en un par de meses más, quizás a fin de año. Actividad física. Como todo bien sabemos, el ejercicio regular no solamente beneficia al cuerpo, sino que también a la mente. Podemos caminar, correr, bailar, practicar yoga para liberar endorfinas y reducir el estrés. Esto es un hecho científico, de hecho. El hecho de que la actividad física nos ayuda precisamente a mantener una mayor estabilidad de nuestro bienestar emocional. Por eso que, precisamente por la liberación de endorfinas que nos ayudan a reducir el estrés. Ujú. Quizás no es necesario que nos inscribamos a un gimnasio, pero quizás sería bastante bueno que sigamos algún tipo de rutina física en casa. Ujú. Caminar en vez de ocupar el auto o ir en bicicleta a algún lado, siempre que sea seguro, por supuesto. Ujú. Bailar en casa. Y otra cosa que no se menciona mucho, pero que también está bastante presente, hacer aseo. El aseo, cuando hacemos un aseo exhaustivo en casa, también es una actividad física. Ujú. Pero lo ideal, evidentemente, es que esto no se haga solamente una vez por semana. Lo ideal es que ojalá sean 3 veces por semana como mínimo. Podemos partir de a poco, sí, evidentemente, es lo ideal, porque no podemos sobreexigirnos demasiado. Pero tampoco puedo dejarlo al azar cuando se dé. La idea de esto son estrategias de mantención. Es decir, deben ser constantes. Luego también tenemos la mantención precisamente de una dieta saludable. La alimentación influye mucho en nuestro estado de ánimo y nuestra energía. Ujú. Lo ideal de esto es que consumamos alimentos nutritivos y mantengamos una hidratación adecuada. Ya saben eso de que constantemente nos mencionan de tomar agua. Ujú. Necesitamos mantenernos hidratados porque cuando no tenemos mucha hidratación en el cuerpo, nos sentimos más cansados, nos sentimos más adormilados. ¿Mm? Entonces, es necesario comer bien y beber agua. Ahora, lo de la alimentación es un hecho bastante importante al cual no podemos quitarle peso, porque se sabe bien de que los tiempos de colación son bastante acotados en los trabajos y que en muchas ocasiones se ocupan para seguir trabajando o para no dejar eso que no quiero dejar para mañana, entonces lo hago durante mi horario de colación. Ujú. Y no es lo óptimo, no es lo correcto. Necesito darme este espacio para comer, que me corresponde. Necesito hidratarme, necesito alimentarme, porque o si no, vemos el efecto negativo que es precisamente esta falta de energía, lo que afecta directamente a mi estado de ánimo. La higiene del sueño, que ya la hemos revisado bastante durante estas estrategias de prevención y las estrategias de transición. El descanso adecuado es esencial para la salud mental. Priorizar una buena higiene del sueño y necesitamos evitar la privación de este para mantener un estado mental óptimo y estable. Cuando dormimos poco nos sentimos cansados, quizás estamos más molestos con el mundo y si nos enojamos con todos, luego sentimos que el ambiente laboral no está muy bien. Es como una cadena de cosas, como una bola de nieve que empieza chiquitita porque dormimos poco y se va agrandando mientras más va bajando, en virtud de las consecuencias que esto trae consigo. Desconectar. Necesitamos dedicarle tiempo a desconectarnos, perdón, de las pantallas y de nuestras preocupaciones. La meditación, la lectura o simplemente estar en silencio pueden ayudarnos a recargar energías. En muchas ocasiones, si bien cuando yo tengo tiempo libre, quizás me dedico a ver una película que me guste,
sí, está bien, pero no puedo hacerlo siempre. Necesitamos desconectar un poco de esta realidad virtual, por así decirlo, y ver esta realidad que tenemos al alcance de nuestra mano. ¿M? Salir a caminar, meditar, leer, dibujar. Ujú. Y hablando de dibujar, precisamente una de las cosas también bastante importante como estrategia de mantención es la priorización de la creatividad. Encontrar una vía para expresar nuestras emociones y pensamientos, como por ejemplo escribir, pintar, tocar un instrumento. La creatividad es liberadora. Ujú. Nos ayuda bastante a veces a exponer cómo nos sentimos sin la necesidad de palabras. Y finalmente, la asertividad. Necesitamos aprender a expresar nuestras opiniones y necesidades de manera respetuosa. La asertividad mejora la autoestima y las relaciones sociales. Esto tiene mucha conexión con lo que conocemos como la comunicación asertiva. Decir lo que quiero decir de la forma adecuada. Comunicar cómo me siento porque las otras personas no pueden leerme la mente y yo no puedo leerle la mente a las otras personas. Entonces, es por eso que siempre se menciona de que una mayor asertividad mejora la autoestima y, en efecto, las relaciones sociales. Especialmente en ámbitos laborales, cuando yo sé que quizás necesito trabajar con otras personas. Lo mejor es mantener una relación cordial, una buena relación con aquellos que son mis compañeros de trabajo. Y finalmente entramos a lo que es la conclusión. Vamos a comprender de que cuando la resistencia a los cambios adaptativos y sus síntomas persisten por más de un par de semanas, podría llegar a aparecer un trastorno de ansiedad generalizado o un diagnóstico de estrés crónico, lo cual requiere tratamiento específico. Cuando este tipo de cosas suceden, es necesario, es de suma importancia consultar con algún especialista. ¿Y a qué me refiero con especialista? Con algún doctor, con algún psiquiatra, con algún psicólogo. Ujú. No es común estar estresado constantemente 24/7. ¿M? No es común sentirme ansioso nada más despierto, nada más tengo que empezar mi día. ¿M? Y así como quizás yo sé que no es común que me duela un brazo todos los días y voy al médico por eso, si es que yo percibo en mí mismo estrés crónico, si es que yo percibo en mí mismo una ansiedad común, generalizada, que se está perpetuando constantemente, ojalá también pueda hacerme cargo e ir al doctor pertinente, a un psicólogo, a un especialista. Ujú. Porque si lo dejo pasar, ¿quién en realidad no está precisamente viviendo bien con bienestar? Soy yo. Por tanto, necesito hacerme cargo de esto y no dejarlo pasar con un no, si ya se me va a pasar, pero después me doy cuenta que en realidad nunca se pasó. ¿M? Tenemos que mantener presente de que cada persona es diferente, así que debemos encontrar las estrategias que mejor se adapten a nosotros. Como yo les mencionaba antes, eh, repasamos bastantes estrategias. Estrategias de prevención, estrategias de transición y estrategias de mantenimiento o de mantención. Ujú. No todas son útiles para todas las personas. Quizás hay algunas personas que no les gusta dibujar y que se estresan, entonces no van a poner en práctica la creatividad. Ujú. Quizás hay algunas otras personas que son más creativas y no les gustan las actividades para mantener un poco más activo este cerebro, que son los puzzles, las sopas de letras, los rompecabezas, etcétera. Si yo sé que hay algunas cosas que yo no puedo hacer, no las hago, no me esfuerzo tampoco. Ujú. Hay una diferencia entre poner quizás de mi parte en hacer ciertas cosas y forzarme a hacer ellas. Ujú. Entonces ahí tengo que escoger precisamente qué es lo que se adapta más a mí, cuáles son los resultados y si yo no sé si esto puede funcionar, ponerlo en práctica y evaluar. Esa es la única forma en que podemos saber si algo no funciona o no. El síndrome postvacacional, a pesar de que suena como si fuese un tipo de enfermedad, suele desaparecer por sí solo a medida que nos adaptamos a la rutina. Ujú. Esto es el caso ideal, a diferencia de lo que hablamos al principio. Al principio mencionamos de que si esto persiste, se podría llegar a aparecer un trastorno de ansiedad generalizada, un diagnóstico de estrés crónico.
pero solamente si es que persiste en los peores casos, en un caso extremo. Si no, por lo general el síndrome postvacacional desaparece. Desaparece a medida que nos adaptamos a la rutina, a medida que nos volvemos a acostumbrar a lo que solíamos acostumbrar previo a salir de vacaciones. Y finalmente, para manejar este sentimiento abrumador, es importante que seamos amables con nosotros mismos y necesitamos permitirnos tiempo para readaptarnos. Nuevamente, es muy importante hacer énfasis en esto porque cuando quizás no sentimos que estamos rindiendo bien, de que nos sentimos más cansados del usual, de que quizás nos preguntamos a nosotros mismos que cómo me puedo sentir así si acabo de llegar de vacaciones, tiendo a ser mi peor verdugo. Ujú. Tiendo a ser sumamente cruel conmigo mismo. Me digo, pero es que, ¿cómo no puedo ser capaz de hacer esto? Si es lo más simple, como antes podía, como ahora no. Entonces, si bien necesito cuestionarme ciertas cosas que quizás antes no se estaban manifestando, esto no implica que deba mirarme al espejo y prácticamente decirme que soy la peor persona del mundo que conozco. Ujú. Necesito saber que cada cambio requiere de un tiempo, que cada proceso requiere de un tiempo, especialmente cuando tiene que ver con una readaptación. ¿Mm? Y necesito permitirme a mí mismo un poco de tiempo para esto. Si no lo puedo lograr en 2 días, quizás lo pueda lograr en una semana. Si no lo logro en una semana, quizás puedo lograrlo en 2, pero ser un poco más paciente conmigo mismo. Ujú. Ser un poco más amable. Y ese ha sido el webinar que presentamos el día de hoy. Ahí están las redes sociales, específicamente el canal de YouTube de Humana Consultores, donde pueden encontrar muchas otras presentaciones de temas atingentes a la salud mental y a la salud física. ¿M? Por si alguien tiene dudas, por si alguien tiene interés en revisar eh, otros webinars que se han realizado, otros talleres también hay ahí para bastantes gustos. También nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y estar ojo con la cartelera informática respecto a las próximas presentaciones que Humana tiene a disposición. Ahora voy a revisar el chat, que hay un mensajito. Aquí dice, María me pregunta, ¿es posible aplicar estas estrategias en adolescentes al igual que adultos? Sí, en los adolescentes incluso a veces es un poco más, porque adolescentes nos estamos refiriendo quizá a chicos que todavía van al colegio, ujú, porque si es así, nosotros sabemos que ellos tienen como casi 3 meses de vacaciones. Ujú. Cuando son más chiquititos, cuando son niños, niños y niñas, por lo general ellos tienden ya a tener como estas ganas de, incluso en enero, de que se terminen las vacaciones para volver al colegio porque tienden a pasarlo mejor, ¿no? Pero cuando son adolescentes, nos estamos enfrentando precisamente a lo que tiene que ver con todo este cambio de vida general. ¿Y a qué me refiero con esto? De encontrar como su espacio entre su grupo de amigos, de que quizás también dependiendo del adolescente, pueden haber casos en donde no quieren volver a los colegios porque hay casos de bullying, porque quizás no se llevan bien con sus compañeros. Ujú. Hay muchos factores que sí hay que tener ojo antes de saber qué tipo de cosas podemos aplicar, pero por lo general, por ejemplo, esto de regular un poco los hábitos de sueño, no precisamente el día antes de que vayamos a entrar al colegio, sino que un par de semanitas antes, es bastante bueno ir privando precisamente lo que tiene que ver con este tiempo que pasamos quizás frente a las pantallas, los computadores, los teléfonos, intentar acostarnos un poco más temprano. Ujú. Lo de la alimentación, lo del ejercicio, sí, se puede aplicar, no en el contexto de lo laboral, pero sí en el contexto de los colegios. Ujú. Evidentemente, teniendo en consideración todas estas variantes que implica el por qué a un adolescente quizás se le haría un poquito más difícil volver al colegio, dependiendo si quiere volver a ver a sus compañeros, si es que quizás le abruman ciertos ramos del colegio porque no le gustan o porque constantemente le ha ido mal. ¿M? Sin embargo, sí, se puede. Como mencionamos justo antes de la conclusión, depende de cada persona. Ujú. No todas las estrategias son precisamente para todos, pero las que son más generalizadas, como lo del hábito del sueño, lo de la alimentación, lo de prepararnos antes de ingresar al colegio,
sí se puede hacer. ¿Respondí a tu pregunta, María? Ya. No, gracias a ti por participar. ¿Tienes alguna otra duda, algo antes de que demos por finalizada esta presentación? Ya. Entonces, muchas gracias por estar presente aquí y gracias en general a la atención en este webinar. Ujú. Entonces, estaríamos despidiendo esta presentación aquí.